mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este viernes, ya 10 de julio de 2015. Llueve, no llueve en nuestra capital, ahí está. Unas gotitas esquivas. Le damos la bienvenida a nuestro panelista itinerante, como el hijo pródigo, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias, ¿Cómo Paulina? te fue en Punta Arenas? Muy bien, muy bien. Qué bueno. No parecía invierno. ¿De verdad? Sí, después que me vine empezó a nevar, pero... Porque parece que después hubo tormentas impresionantes. Sí, no, están con 10 grados bajo cero, y qué sé yo, sí. Pero a mí me tocó... ¿Que llegaste ayer para lluvia este fin de semana? Sí. Fue hace una semana que volví ya. Y todavía no nos traes la lluvia. No, pero viene algo en la noche. Viene algo en la noche. Parece que algo viene. Y mañana. Nos pusimos botas de lluvia, parca de lluvia, todo porque hay que... Todo ayuda, ¿o no? Sí, claro. Bueno, vamos a ver cómo ha estado el día a nivel de los mercados. Noticias, obviamente que la noticia a nivel internacional sigue siendo Grecia. A nivel local tenemos la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, donde hay un sinceramiento a la baja del crecimiento de nuestro país para este 2015. Vamos al Nikkei de Japón, que descendió en el día de hoy un 0,38, el Hang Seng de Hong Kong un 2,08 y un nuevo repunte de la bolsa de Shanghái, un 5,36%. Es impresionante la volatilidad, te lo voy a preguntar de ese mercado. Impresionante. Europa, la verdad que hay un buen ánimo, luego que anoche el primer ministro de Grecia, Tsipras, entregar una propuesta que parece que es mejor que la que... Era mejor que la que rechazó antes. Sí. Exacto, o sea, era mejor para los acreedores. Claro. O sea, es más apretarse el cinturón de lo que le habían propuesto a los mismos acreedores. Ahí vamos a estar analizando ese plan. El FTSE 100 de Londres un 1,39, el CAC 40 de París un 3,07, el DAX alemán un 2,90. La verdad que el IBEX 35 de España también al alza, muy motivado por este posible acuerdo, un 3,08. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones que avanzó, está todavía avanzando un 1,21%, el Standard & Poor's un 1,19% y Nasdaq 1,39%. Santiago está creciendo fuerte, un 2,27%, el IPSA y el IGPA un 1,96%. Con una baja en la Bolsa de Metales de Londres termina el cobre en el día de hoy, 2,52 la libra contado grado A. Ya los $3 están totalmente fuera de nuestro análisis. Están perdidos, lejos. Y una baja, pero la verdad que menos de un peso tuvo la divisa, un 0,7% con respecto al cierre de ayer. Comprador 6,46,8 y vendedor 6,47,3. Les cuento, les recuerdo que pueden escuchar nuestra señal online en www.infinita.cl y nuestro podcast está disponible a partir de las 15:30 horas. Y si usted quiere hacerle cualquier consulta, cualquier pregunta, antes que se nos vaya de nuevo Alejandro Fernández, escriba a nuestro Twitter, @infinitafm. Partimos por Grecia, partimos por el escenario local. ¿Por dónde quieres partir? Partamos por Grecia. Vamos a Grecia. La verdad que anoche, como lo comentábamos, el primer ministro entregó la última propuesta a los acreedores como parte de la solicitud de este tercer rescate que le está pidiendo Grecia. Fíjate que hay mayores concesiones del gobierno con respecto a impuestos y pensiones, y hoy el Parlamento griego debería votar, ¿no es cierto?, si apoya o no esta propuesta, y también la Comisión Europea va a analizar esta nueva anuncio, ¿no es cierto?, este nuevo proyecto que hace el primer ministro de Grecia. Yo creo que lo interesante es el deadline, porque el deadline habían dicho los europeos que es este domingo. El domingo, sí. Yo creo que, el panorama mejoró drásticamente respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con esta propuesta que está haciendo el gobierno griego. Es un cambio de dirección bastante drástico, ¿no es cierto? Habían rechazado un acuerdo que, como tú decías en la introducción, era menos exigente. Pero yo tengo la impresión de que esto está hecho básicamente porque la situación en Grecia es insostenible. El corralito ya lleva 1 o 2 semanas. Yo te diría que 2 semanas. 2 semanas, claro. 2 semanas. Ayer veíamos, ayer no sé si viste las imágenes de las personas, los pensionados, ¿no es cierto?, esperando, haciendo filas para poder sacar estos 40 euros que tienen cada día. Sí, ahora el problema ahí es que,
Desde luego los bancos están paralizados, no están funcionando, no se puede retirar dinero de ellos, pero eso ha generado una detención en toda la cadena de pagos. O sea, la gente no está pagando los impuestos, por ejemplo, no está pagando sus créditos, no está pagando sus deudas. El gobierno no está pagando la deuda, tiene que pagar sueldos la próxima semana y pensiones. Entonces es una situación que es crítica. Y la impresión que yo tengo es que se va a llegar a un acuerdo. O sea, a partir de esta propuesta que ha hecho Grecia, que ha sorprendido, yo hasta antes de ella pensaba que Grecia salía rápidamente del euro, pero hoy día creo que este acuerdo se va a alcanzar, pero que vamos a escuchar problemas de Grecia de nuevo en un año más. O sea, yo creo que esta situación igual es bastante insostenible, el daño que se le ha hecho a la economía griega en todo este semestre, porque esto partió con la elección de Tsipras y Syriza en enero, y la economía empezó a revertir las mejoras que había mostrado con Samaras el año pasado. El déficit fiscal empezó a crecer de nuevo, la recaudación tributaria... ¿Cuánto va el déficit fiscal? Estábamos hablando de más del 100% del PIB, ¿no? O sea, no, son la deuda pública, esa es la deuda el 180% del PIB. El déficit fiscal se había reducido bastante. El año pasado cerró, no recuerdo exactamente el número, pero algo así como, no sé, 4%, 5%, había partido en 2 dígitos, entonces era una cifra, y había superado el primario, o sea, antes del pago de intereses. Entonces era una cosa bastante, que había mejorado bastante, y yo creo además que el primer ministro no va a tener el apoyo suficiente para implementar este acuerdo. O sea, una cosa es lo que vote hoy día el Parlamento griego, que eventualmente puede ser a favor, pero cuando llegue el momento de implementar los recortes en las pensiones, el aumento del IVA, yo creo que, y por lo tanto yo creo que lo primero va a ser que de aquí a un año vamos a tener elecciones en Grecia, me parece el escenario más probable, y seguramente va a haber problemas de nuevo para cumplir con las obligaciones que tiene. La pregunta del millón, ¿para qué hace entonces el referéndum? Hace el domingo pasado, donde obtiene el 61% y que dice no a las medidas de los acreedores, y ahora está entregando una propuesta que restringe aún más lo que le habían pedido los acreedores. Yo creo que fue uno más de los muchos... ¿Una movida política? Yo creo que fue un error de cálculo, uno más de los muchos que ha tenido el primer ministro griego y la coalición de gobierno. ¿Tú piensas que él quería que ganara el sí y él salirse? No, yo creo que él probablemente de verdad pensó que un apoyo importante como lo obtuvo en el plebiscito le iba a fortalecer su posición de negociación. Pero en realidad era bastante ingenuo pensar que porque la gente votaba en apoyo al primer ministro, eso iba a generar algún impacto en los demás países de la eurozona, cuando el problema del que se está hablando aquí es mucho más que económico, es político. Las declaraciones que han hecho el primer ministro de Estonia o de Lituania o de Eslovaquia son lapidarias, y aquí cada voto vale lo mismo. O sea, el voto de Eslovaquia vale exactamente lo mismo que el de Alemania, y por lo tanto los países que son más pobres que Grecia exactamente dicen, están enojados con Grecia. ¿Por qué tenemos que hacer un sacrificio nosotros para financiarle la fiesta a ellos cuando nosotros nos apretamos el cinturón? Y la gente además, no solo en estos países, en Alemania también, y en varios otros, está absolutamente contraria a darle más plata o a perdonarle parte de la deuda de Grecia. Entonces es una situación que escapa un poco al control de quienes dirigen la eurozona, porque ellos tienen que responder ante sus electores, y esos electores están diciendo claramente hace mucho tiempo que no quieren más, y que mejor que Grecia se vaya. Entonces, yo creo que es una posición... ¿Y por qué lo contienen tanto? ¿Por qué? ¿Por el riesgo, no es cierto? Primero, porque no hay una salida, nunca se escribió con los que entraran a la comunidad europea cómo podían salir, porque abre la puerta, ¿no es cierto?, a Grecia que se alíe con Rusia, o ya sabemos, ¿no es cierto?, o tenga una alianza mayormente con China. Te estoy hablando de cosas más políticas, Alejandro, sabiendo un poco la génesis que tuvo la Unión Europea
cuando se creó. Se creó específicamente para evitar conflictos bélicos. Sí. Y esa fue la razón de ser que ha tenido la Comunidad Europea, que ahora se integre a nivel más económico, pero su integración partió por un tema político-social. Absolutamente. Yo creo que las cosas que tú has dicho son correctas. O sea, por una parte hay un tema económico que es la credibilidad de la unión monetaria. Si un país se puede salir, eso debilita la credibilidad de la unión monetaria. O sea, pasa a ser un acuerdo más. Y es por eso que es importante que los países que ingresen no salgan. Entonces, ahí hay un tema. Pero además está de hecho, la Unión Europea ya tenía planes de contingencia preparados para darle ayuda humanitaria a Grecia, porque si es que no se llegaba a un acuerdo y se cortaba además el financiamiento del Banco Central Europeo, esta era una crisis profundísima. O sea, probablemente iban a empezar a faltar cosas en los supermercados, porque no se iba a poder reponer los inventarios, porque no iban a poder importar. Iba a haber problemas de salud. O sea, una situación realmente dramática como podría ser en un país del tercer mundo. Y aparte de eso está la cuestión geopolítica, que tiene que ver con que Grecia está en una ubicación bastante estratégica en el costado sur ahí. Entre el oriente y el occidente. Exactamente. Está en la puerta oriente de Europa. Claro, entonces eso podría prestarse, es un tiro largo, pero podría prestarse para que países como Rusia o China tuvieran una mayor influencia en lo que está ocurriendo en ese país y por esa vía causarle problemas al resto de Europa, o por lo menos dificultades o preocupaciones. Entonces yo creo que hay varias líneas, digamos, que hacen pensar que esto no es bueno que ocurra y por lo tanto que más allá de los ánimos exacerbados que se dieron antes de que expirara el acuerdo del 30 de junio y antes de que el primer ministro griego llamara al plebiscito, esos ánimos estaban caldeados porque la actitud además de los griegos y sobre todo el ministro de Economía, que tuvo que irse, ¿no es cierto? Exacto. Era muy confrontacional. Y yo creo que ellos cometieron muchos errores que provocaron, digamos, o acentuaron la actitud negativa que hay respecto de Grecia y la posición más dura incluso que ha asumido muchos de los países que están en la eurozona. Entonces yo creo que eso lleva a que sea necesario o conveniente buscar como sea un acuerdo que sea al menos en principio razonable y cumplible. Y yo creo que el perdonazo de deuda no va a venir, o sea, no le van a recortar la deuda. Pero ellos piden un perdonazo, creo que un 30%. Sí, lo que pasa es que hay dos formas de hacerlo. Una forma de decir, mire, la deuda que era 100 ahora es 70. Y la otra forma de decir, mire, la deuda que tenían que pagar en los próximos 25 años la pagan en 80 años. Es prorrogar la deuda. ¿Pero qué es lo que está pidiendo Tsipras? Que le corten el nivel de deuda, un 30%, ¿no? Sí, pero en valor presente, finalmente, si tú difieres los pagos, reduces el pago de intereses eventualmente, que ya es bajo, todo eso lleva a que pueda ser equivalente a un recorte de la deuda de un cierto monto. Entonces, en el fondo, si tú dices, mire, en vez de pagar, no sé, 300.000 millones de euros a partir de 2020 y durante los siguientes 10 años, bueno, páguemelos a partir de 2025, pero hasta el 2150. O sea, una cosa así que además, desde el punto de vista político, luce mejor, porque dicen, no, si van a pagar todo. Sí, pero ¿cuánto tiempo más? No importa. El tema es que en valor presente y en términos de flujo de caja, ellos adquieren una libertad de movimiento mayor y por lo tanto les da más espacio para que la economía se recupere. Pero fíjate que ahí también hay un tema, para no alcanzar a hablar de China, lo hablamos en la segunda parte del programa, pero ahí también hay un tema que lo he conversado también durante esta semana, que tiene que ver con el tema productivo de Grecia, porque la verdad que Grecia se funda su aparato productivo solamente en el turismo mayormente. Entonces obviamente que dentro de lo que es el desarrollo de un país, está bien, el turismo puede generar muy buenos ingresos, pero no puede ser todo. O sea, hay que generar ahora talento en relación, ¿no es cierto?, al capital humano, talento en empresas más bien tecnológicas, y eso no lo tiene Grecia. Bueno, ese es el punto central, y por eso yo decía, a mí me cuesta
convencerme de que ahora finalmente Grecia va a hacer lo que tiene que hacer para salir de este lío en que está por, digamos, de sobreendeudamiento y de imposiciones externas a una economía que sea autosustentable, porque, por ponerlo en términos bien blanco y negro, o sea, si es que Grecia va a seguir jubilando a la gente a los 40 años, si va a seguir no pagando impuestos, bueno, nada de esto va a funcionar, con o sin euro. Y por otro lado, lo que tú dices es absolutamente cierto. Grecia, y una parte menor de su economía, es el turismo, que es lo único que realmente tiene valor exportable. Producción interna exportable no hay, esencialmente no hay. Entonces, en lo que tiene que trabajar muy fuertemente es en mejorar la competitividad, y eso es un tema de largo plazo y es un tema en el que no es fácil tener éxito. Bueno, le podríamos mandar a la comisión que estamos teniendo en nuestro país, esta comisión de productividad con economistas muy destacados que están trabajando, ¿no es cierto?, en cómo mejorar nuestra propia productividad. Se la podríamos mandar a Grecia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esa comisión u otras, que ellos tal vez podrían hacer una también, primero hay que hacerles caso. O sea, yo creo que no es difícil generar un conjunto de recomendaciones que ayuden a eso, pero hay que implementar esas medidas que se propongan, y no es fácil tener resultados positivos. O sea, en el papel, digamos, en la academia, suena bonito, suena simple, pero es un tema de largo plazo, es un tema muy complicado. Y eso es el principal escollo, que es un tema de largo plazo, y la verdad que se necesitan resultados más o menos urgentes. Bueno, ya son las 2:19. Estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Es momento de una pausa aquí en Mirada Financiera. BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa, ya hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera. Hoy es viernes, está conmigo Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de Géminis. Alejandro, volvamos a nuestro país, dejemos de lado un poco al gigante asiático que nos ha hecho ruido también esta semana con el rebote de las bolsas, ¿no es cierto? Y lo que pueda generar esta cantidad de dinero circulando, acciones, restricciones, etcétera. Pero nos volvemos a Chile. Hoy día se dio a conocer la encuesta de expectativas económicas, que obviamente que internaliza un nuevo escenario económico con un crecimiento para este 2015 de un 2,3%, bajo el 2,6% que habían entregado en mediciones anteriores. Para el 2016 también se baja la proyección de crecimiento de un 3,4% a un 3%. La inflación sube. Se habla ahora de una inflación de un 3,8% y antes el indicador anterior era un 3,5%. ¿Cuál es la lectura que das? Bueno, también a la luz de este IMASEC que tuvimos de un 0,8%. Bueno, no es sorpresa que la encuesta de expectativas del Banco Central haya revisado en una dirección negativa las proyecciones más relevantes, que son las de crecimiento e inflación que tú señalaste. Las cifras recientes evidentemente influyen en ese cambio de ánimo, en ese cambio de cifras. El 0,8, el 0,5 del IPC en junio también contribuyen a la subida en la proyección de inflación. Y desde luego el sinceramiento que hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de las cifras, las proyecciones oficiales vinculadas a la revisión del presupuesto para este año, que además nos trajo la mala noticia de que el déficit fiscal va a ser de 3% del producto en vez de 1,9%. Entonces yo creo que las cifras de la encuesta están aproximándose a lo que parece razonable y real hoy día para este año.
Tal vez es más preocupante el hecho de que hay una baja significativa también para el año que viene. O sea, lo que se está comenzando a visualizar es que las cosas siguen igual el año que viene y no hay espacio para una mejoría. Ahora, yo te diría más aún, si es que el escenario interno sigue exactamente igual que ahora, es decir, no hay factores que lleven a una mejoría en las expectativas de los consumidores y de los empresarios. Si sigue el clima de pesimismo y de sospecha, y además uno le agrega potenciales riesgos externos, el año próximo podría ser hasta de recesión, pero en el mejor de los casos similar a este año. O sea, tendríamos 3 años seguidos con un crecimiento en torno al 2%. Bueno, y ahí obviamente que, como lo ha dicho el mismo ministro Valdés, ¿qué pasa con el crecimiento? Si no hay puntos de crecimiento, ¿qué pasa con las reformas que prometió el gobierno? Porque yo creo que el gobierno o el proyecto de gobierno, cuando comenzó el equipo económico de Michelle Bachelet, antes de comenzar su mandato, hablaban de otro tipo de crecimiento para, ¿te acuerdas cuando se calculó esto? 5% se hablaba. 5% cuando se calculó 8.200 millones de dólares eran. Sí. Que recaudaría la reforma tributaria, ya lo hemos dicho también durante esta semana, que iba a dejar de recaudar casi 700 millones de dólares menos con respecto al puro tema de crecimiento, al cobre, a todo lo... Y tú has tocado también el ambiente de sospecha, el ambiente de incertidumbre, el ambiente de poco optimismo. Eso genera, la verdad, que puros elementos negativos y un círculo vicioso más que virtuoso. Absolutamente. Ahora, hoy día se estaba desarrollando un consejo de gabinete del cual se filtraron algunas cosas y la presidenta habló de manera muy autocrítica ahí y da la sensación o dio a entender que habría un cambio. Vamos a ver de qué se trata esto en la práctica, porque una cosa es el discurso. Cuando cambió al ministro del Interior y al ministro de Hacienda fue eso nada más, cambio de nombre. Vamos a ver si ahora hay un real empoderamiento de las personas que tienen que hacer su pega en este minuto. Y un cambio en la dirección. O sea, creo que lo dije la última vez que había estado acá. Dilma Rousseff, cuando estuvo a punto de perder su reelección, bueno, tomó nota de lo que estaba pasando y cambió radicalmente la política macroeconómica con un ministro que claramente estaba empoderado para hacerlo y que rompió absolutamente con el esquema que venía del ministro anterior. Claro, la cosa está muy complicada en Brasil y las medidas de política que han tomado han acentuado la recesión, pero por lo menos hay una perspectiva de que en algún plazo van a salir de esta situación y van a poder volver a crecer de manera más o menos equilibrada y no van a perder el grado de inversión. Nuestra situación no es tan dramática, pero claramente el horizonte que estamos enfrentando es uno de crecimiento muy bajo, estancamiento, como quieras llamarlo, y por lo tanto la única manera de que eso se revierta es si es que vienen señales concretas, o sea, porque no basta el discurso. O sea, lo de la Comisión de Productividad es una buena noticia, pero es a largo plazo, eso no va a tener ningún efecto en el corto plazo. Exacto. El cambio de caras tampoco tiene ningún efecto, y por lo tanto lo que hay que hacer es cambiar el rumbo, y eso significa poner, por ejemplo, un marco muy específico para la reforma constitucional o desecharla. Bueno, ¿y qué pasa con la reforma laboral que se está... que todavía, ¿no es cierto?, está en discusión en la Cámara, pero la verdad que no hay muchos visos de un... se podría decir, no una detención, sino que poner un poquitito paso más bajo a todo lo que es este proceso, porque obviamente que sabemos que esto genera ruido y genera... Es que yo en eso discrepo de mucha gente que dice que en condiciones como las actuales no se pueden hacer reformas. Yo creo que se pueden hacer reformas. Lo que no se puede hacer en este momento... Es la forma en que se hace la reforma. No solo la forma, sino que malas reformas no se pueden hacer nunca, o no hay que hacerlas nunca. Y lo que estamos haciendo son malas reformas. La reforma tributaria fue muy mal hecha, incluso lo reconoce Michel Jorrat en una entrevista que le hace hoy día en el Diario Financiero. Sí. La reforma laboral que se está discutiendo es mala. Sí. Y por lo tanto, si es que eso es lo que se aprueba, bueno, no hay cambio. Y no toca lo esencial que debiera tocar, ¿no es cierto? Que lo hemos hablado 1000 veces en este programa, que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con un montón de cosas, claro, que sí serían... la tasa de participación. Exactamente, que sí serían importantes dentro de una reforma laboral. Por eso se habla de una reforma más que laboral, una reforma sindical, porque toca esencialmente temas relativos a la sindicalización y a
cada uno de los elementos de negociación que tienen. Me gustaría cambiarnos un poco de tema porque ya estamos a 4 minutos de terminar. Y me gustaría que tocáramos algo que la verdad que es complejo el panorama, porque desde que ayer British American Tobacco anuncia el cierre de la operación en Chile y demanda indemnización por cambio a la ley del tabaco. Sí. La compañía tildó de arbitrarias e inconstitucionales las modificaciones que discute el Congreso. Dijo, no nos van, bueno, y por otro lado el subsecretario de Salud Pública habla que no nos van a intimidar, pero ¿qué significa esto? Que una compañía del nivel de British American Tobacco genere, ¿no es cierto?, este ruido para lo que significa las inversionistas. Bueno, hay dos ámbitos aquí. Uno, que se trata de la producción de un producto, de cigarrillos en este caso, que son dañinos para la salud. Entonces, no es lo mismo que si se tratara de una empresa que fabrica cerámica o que fabrica, no sé, cuchillos o lo que sea. Entonces, el marco internacional es uno en el que para desincentivar el consumo de esto se aumentan los impuestos, se ponen restricciones a la publicidad, se ponen restricciones al tipo de eventos que se pueden promocionar o se prohíbe que se promocionen eventos. Y de ese punto de vista yo creo que está bien. Ahora, esto que está anunciando British American Tobacco puede entenderse como una amenaza y que yo creo que ese punto de vista es inaceptable y me parece que si es que lo que intentaron fue simplemente anunciar las consecuencias de lo que podría ocurrir si se aprueban las reformas que se están discutiendo, creo que es complicado la forma en que lo hicieron porque se puede entender como amenaza y de hecho los detractores de la producción de cigarrillos evidentemente lo van a tomar de esa manera. Ahora, lo que a mí me llama también la atención es un poco el doble estándar que hay. Cuando en una misma semana se plantea este tema y se liberaliza el consumo y producción de marihuana. Exactamente. Entonces yo quiero ser bien claro, yo soy partidario de la liberalización del uso de las drogas, pero creo que tiene que hacerse con criterio. O sea, primero que nada, tiene que haber recursos para campaña educacional importante y tiene que haber tributación asociada a la producción de marihuana, tal como la hay para el caso del tabaco o del alcohol. O sea, aquí hay una como que hipocresía muy grande. Exacto, porque se va hacia un lado y no hacia el otro. Y en el caso del alcohol, que es mucho más grave en muchos casos que el tabaco, potencialmente, de hecho, muy gracioso algo que... Tenemos número 1 en consumo de alcohol, los chilenos. Algo que siempre me dice el Cote Evans, nadie se ha tenido un accidente bajo la influencia del tabaco. En cambio, bajo la influencia del alcohol, sí. Exactamente. En cambio, la visión que hay en el país respecto al consumo de alcohol es bastante relajada, es permisiva. Lo que pasó con Arturo Vidal, por ejemplo, la mayoría de la gente, incluso hay encuestas, que lo valida, lo minimiza, lo ignora. Entonces yo creo que hay que ser coherentes y consistentes. Entonces, si estamos liberalizando algo y estamos castigando otras cosas, bueno, yo creo que eso es inconsistente. Hay que tener restricciones equivalentes al consumo de todos aquellos productos que pueden generar un daño. Y lo mismo que está pasando, por ejemplo, con el consumo ha sido el tema de los alimentos, tan estricto, ¿no es cierto?, sí, en el etiquetado de los alimentos. Sí. ¿Por qué? Porque está dañando la salud. Y eso, o sea, si se hace por el lado de los alimentos, que también se haga con las drogas lícitas y no lícitas, porque en el fondo se ha dicho que el alcohol es droga lícita. Sí. Y además también es bastante absurdo y daba a pensar mal que el Congreso se oponga a que se vendan aspirinas en los supermercados y liberaliza el consumo de marihuana. O sea, el criterio claramente es muy extraño. Yo creo que daba a pensar mejor cómo se hacen las cosas en este sentido. Totalmente de acuerdo. Alejandro, se nos acaba, pero yo creo que en 2 segundos que tenemos que fijarnos la próxima semana. Bueno, las dos cosas. A ver, la reunión de política monetaria en Chile. Perfecto. Janet Yellen va al Congreso. Pero el martes debe ser. El 14. Jueves 16. El martes. Martes 14. El martes 14. Sí. Janet Yellen va al Congreso a la presentación bianual
puede ser interesante. A fin de mes hay reunión del Banco Central de Estados Unidos. Y tenemos datos de China, los datos sectoriales, comercio exterior, producción industrial y además el PIB del segundo trimestre. Uy, va a estar interesante la próxima semana. Va a estar interesante. Más corta para nosotros, pero va a estar bien interesante a nivel de noticias. Exactamente. Alejandro, un millón de gracias. Me encanta esta vuelta a nuestro programa. Bienvenido de vuelta. Gracias. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita y nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.